Mis primos se niegan a pagar su parte de la deuda familiar, pero cuando llevan su caso a los tribunales, descubren que la deuda había sido transferida a sus nombres sin que lo supieran. Todo comenzó hace unos años, cuando mi abuelo falleció. Para que entiendan la magnitud de esto, mis abuelos eran de esas personas que parecían tenerlo todo bajo control. Tenían una casa hermosa, ahorros, negocios familiares, pero lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada había una montaña de deudas. Cuando mi abuelo murió, empezaron a salir las cartas de los bancos, los abogados tocando la puerta y los recordatorios de deudas atrasadas. Y, bueno, mi abuela estaba devastada y no tenía idea de cómo manejar nada. Ahí fue cuando la familia se reunió para tomar una decisión. Éramos los principales beneficiarios del testamento, mis primos, 3 en total, y yo, porque mis padres fallecieron cuando era más joven. Así que, en teoría, la responsabilidad de liquidar las deudas recayó sobre nosotros, con un acuerdo verbal en el que todos nos comprometimos a dividir el monto proporcionalmente. El plan era simple, cada quien asumiría su parte y, con el tiempo, lo iríamos pagando juntos. Suena razonable, ¿verdad? Pues no. Yo fui el único que realmente comenzó a pagar. Desde el primer mes, tomé mi parte de la deuda y comencé a negociar con los bancos. Cancelé tarjetas atrasadas, pagué intereses y asumí una responsabilidad que, honestamente, no me correspondía llevar solo. Mientras tanto, mis queridos primos decidieron que sus prioridades eran otras. A lo largo de estos años, he visto cómo uno de ellos se compró un auto nuevo porque se lo merecía después de tanto trabajo que, según él, no daba para pagar su parte de la deuda. Otro de mis primos se mudó a un departamento carísimo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Y el tercero, bueno, él simplemente vive de presumir en Instagram. Vacaciones, ropa de marca, gadgets nuevos cada 3 meses. Les he hablado. Les he rogado. Les he mandado correos detallados con números, fechas y cálculos para que entiendan cuánto me está costando cubrir su irresponsabilidad. ¿Y qué he recibido a cambio? Burlas. Excusas. Mi primo mayor incluso me dijo una vez, es que tú siempre has sido demasiado responsable, ya sabes que yo no funciono así. Y lo peor de todo es que nadie en la familia quiere intervenir. Mis tíos, sus papás, dicen que no quieren problemas, que somos familia y que no deberíamos estar peleando por dinero. Mi abuela ni siquiera entiende bien qué está pasando y dice que no quiere verme peleando con mis primos porque eso habría entristecido a mi abuelo. Mientras tanto, yo estoy ahogado. Trabajo jornadas interminables solo para mantenerme al día con los pagos, y hay meses en los que literalmente no me queda nada después de cubrir la deuda. Nada. Ni siquiera para mí. Mis amigos me dicen que debería cortar lazos con ellos, pero no puedo. Es más complicado que eso. Así que aquí estoy, considerando seriamente llevar esto a los tribunales. Porque si ellos no van a pagar su parte voluntariamente, tal vez la ley los obligue. Aunque, siendo honesto, la idea de tener que demandar a mi propia familia me rompe el corazón. Actualización 1. No podía seguir cargando esta deuda como si fuera solo mía. Así que hablé con ellos, nuevamente. Lo planeé con cuidado. Les escribí un mensaje grupal pidiéndoles que nos reuniéramos, sin rodeos. Dejé claro que era para hablar exclusivamente de la deuda. Me aseguré de usar un tono calmado, casi frío, para que no tuvieran excusa de que los estaba atacando. Después de varias excusas, no puedo este fin, estoy muy ocupado o podemos hablar después. Estoy con mucho trabajo, logré que nos juntáramos en casa de mi abuela. Ese día llegué temprano, con todos los documentos necesarios, extractos bancarios, acuerdos familiares, hasta las cartas originales de los bancos que detallaban la deuda. Todo organizado y listo para presentar mi caso. Ellos llegaron tarde, como siempre, con actitud de que estaban haciendo un sacrificio por asistir. La reunión empezó mal desde el principio. Apenas comencé a explicar los números, ya estaban mirando sus teléfonos o cruzados de brazos como si estuvieran aburridos. El primo mayor, que es el más cínico de los 3, literalmente interrumpió y dijo: «Y mira, no quiero ser grosero, pero ¿cuál es el punto de esto?
Tú siempre has sido el que se preocupa por estas cosas. Honestamente, a mí no me afecta. A ti no te afecta. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Les expliqué, otra vez, que esto no era opcional. La deuda está a nombre de los 4 y, si no pagan, podrían enfrentar problemas legales. Les mostré los intereses acumulados y les expliqué que, si seguimos así, la deuda seguirá creciendo y será aún más difícil de liquidar. Mi primo menor, el que siempre está en Instagram, ni siquiera trató de disimular su desinterés. Yo no tengo tiempo para esto. Además, ni siquiera tengo deudas. Eso lo estás manejando tú, ¿no? Pues sigue así. Esa frase, eso lo estás manejando tú, me quemó. Les recordé que yo ya había pagado casi la mitad de mi parte y que, en este punto, estaba cubriendo lo que ellos habían ignorado. Y ahí fue cuando salió el comentario que hizo que perdiera la poca paciencia que me quedaba. Bueno, es que tú siempre has sido más, ¿cómo decirlo?, responsable. Yo no puedo lidiar con estas cosas. Responsable. Claro. Yo soy el responsable, y ellos son los irresponsables, pero eso aparentemente les da un pase libre para evitar cualquier consecuencia. No voy a mentir, levanté la voz. Les dije que no iba a seguir pagando por su vida de lujos mientras yo apenas podía comprar lo básico para vivir. Les recordé que todo esto era legalmente su responsabilidad también y que no podían simplemente ignorarlo. Pero en lugar de aceptar lo que decía, empezaron a reírse. Reírse. El primo mayor dijo algo como: y mira, si te molesta tanto, llévanos a juicio. A ver si tienes suerte con eso. Eso fue lo que necesitaba escuchar. Me fui de esa reunión decidido. Ya no iba a rogarles más, y definitivamente no iba a seguir siendo su salvavidas financiero. Al día siguiente, busqué un abogado. No tenía idea de por dónde empezar, pero el abogado que encontré fue increíblemente claro y directo. Me explicó que, dado que todos habíamos firmado el acuerdo inicial y la deuda estaba a nombre de los 4, tenía todo el derecho de tomar medidas legales. Sin embargo, también me mencionó algo interesante: había una cláusula en el acuerdo que, por alguna razón, ellos habían pasado por alto. Básicamente, si uno o más herederos no cumplían con su parte, existía la opción de transferir la deuda proporcionalmente a su nombre. Siempre y cuando pudiera demostrar que había hecho esfuerzos razonables para que ellos pagaran. Esa cláusula fue la que me dio un rayo de esperanza. Todavía no les he dicho nada. Parte de mí siente algo de culpa, porque sé que esto va a escalar y probablemente va a romper lo poco que queda de nuestra relación. Pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción tengo? Ellos dejaron claro que no piensan pagar, y yo no puedo seguir sacrificándome mientras ellos viven sin preocupaciones. Lo siguiente que haré será iniciar el proceso para transferir su parte de la deuda a sus nombres. El abogado me dijo que es un procedimiento lento, pero completamente legal. Y, si deciden pelearlo en los tribunales, entonces estaré listo para presentar todas las pruebas. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde la última actualización, y las cosas han avanzado más de lo que esperaba. Después de aquella reunión en la que mis primos se burlaron de mí y básicamente me dijeron que nunca iban a pagar, decidí que era hora de actuar. Mi abogado, al que llamaré Martín para proteger su privacidad, ha sido una de las pocas luces en todo este desastre. Les contaré lo que ha pasado hasta ahora. Primero, Martín revisó cada uno de los documentos relacionados con la deuda, el acuerdo familiar que firmamos cuando falleció mi abuelo, las notificaciones bancarias, los extractos de pago y, por supuesto, la famosa cláusula que mencioné antes. Según él, no solo tengo un caso sólido, sino que mis primos, al firmar el acuerdo sin leerlo, básicamente me dejaron una puerta abierta para protegerme de su irresponsabilidad. La clave aquí es que la deuda fue registrada a nombre de todos nosotros como herederos, pero el banco y los acreedores permiten que el pago se maneje de manera flexible. Esto significa que, mientras yo cubría todo, el sistema financiero asumía que lo hacía en nombre del grupo completo. Eso me dio derecho a solicitar una transferencia proporcional de la deuda a los nombres de los herederos que no estaban cumpliendo. No voy a mentir, cuando Martín me explicó esto, me sentí raro.
No sé si fue alivio, rabia contenida o algo más. Por un lado, finalmente sentí que tenía una herramienta real para defenderme. Por otro, sabía que esta decisión iba a detonar una guerra familiar que, sinceramente, me daba pavor enfrentar. El primer paso fue documentar todos mis intentos de contactar a mis primos. Martín me pidió que reuniera pruebas de las veces que les envié mensajes, correos electrónicos y llamadas pidiéndoles que pagaran su parte. Por suerte, soy de los que guardan todo, así que tenía capturas de pantalla, correos enviados y hasta notas de voz donde literalmente les decía cuánto tenían que pagar y para cuándo. También incluí los extractos bancarios que mostraban los pagos que hice yo y la total ausencia de pagos de su parte. Cuando entregué todos esos documentos a Martín, me miró y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Esto no es solo un caso legal, es un ejemplo de cómo las personas abusan de alguien responsable. Vamos a arreglarlo. Después de eso, comenzó el proceso oficial. Básicamente, se envió una solicitud al banco y a los acreedores para transferir formalmente las partes impagas de la deuda a los nombres de mis primos. Esto implicó notificarles legalmente del cambio, algo que, según Martín, probablemente iba a desatar todo tipo de reacciones, desde confusión hasta pura ira. El día que se enviaron las notificaciones fue extraño. No les dije nada a mis primos porque, honestamente, no quería enfrentar el drama directamente. Pero unos días después, comenzaron los mensajes. Primero fue uno de los primos menores, el que vive en Instagram. Me escribió algo así como: ¿qué es esto de que estoy recibiendo cartas sobre una deuda? ¿Acaso tú no estabas manejando todo eso? No respondí. Luego vino el primo mayor, con quien esperaba un ataque más agresivo, y no me decepcionó. Su mensaje decía: ¿qué clase de juego estás jugando? Esto no se va a quedar así, ¿me oyes? Hablaré con mis abogados. Esto es ilegal. También lo ignoré. El único que no me contactó directamente fue el primo que se compró el auto nuevo. Lo que sí sé es que fue corriendo a quejarse con su mamá, porque mi tía me llamó horas después para pedirme explicaciones. Esa conversación fue surrealista. Básicamente, me dijo que estaba siendo cruel y que no debía tratar así a la familia. ¿Mi respuesta? ¿Cruel? ¿Sabes qué es cruel? Trabajar como un burro mientras tus hijos se compran lujos y se ríen de mí. Esto no es crueldad, es justicia. Colgó después de decirme que hablaría con toda la familia para arreglar esto. Al parecer, mi tía no tuvo mucho éxito porque, unos días después, mis primos decidieron escalar la situación. Recibí una carta oficial informándome que estaban presentando una demanda en mi contra. Según ellos, estoy abusando del acuerdo familiar y actuando de manera fraudulenta. La ironía es tan grande que casi me río al leerlo. Martín no está preocupado. Me dijo que esto era predecible y que, de hecho, es lo mejor que pudo haber pasado, porque ahora podemos presentar todas las pruebas directamente ante un juez. La demanda no es un obstáculo, es una oportunidad para demostrar todo lo que han hecho, o mejor dicho, no han hecho, durante estos años. Por ahora, estoy siguiendo los consejos de Martín y preparándome para lo que viene. Tengo miedo, no lo voy a negar, pero también tengo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Si esto termina como espero, finalmente podré librarme de esta carga y, con suerte, darles a mis primos la lección que merecen. Actualización 3. Si creí que las cosas ya estaban tensas, lo que pasó después lo llevó todo al siguiente nivel. Mis primos no solo siguieron adelante con su demanda, sino que comenzaron una especie de campaña para hacerme quedar como el villano de la historia. Antes de entrar en los detalles legales, déjenme contarles cómo intentaron arrastrarme por el fango. Primero, comenzaron a publicar indirectas en redes sociales. Cosas como: algunas personas hacen lo que sea por dinero, incluso traicionar a su familia, o qué triste que la avaricia pueda más que los lazos familiares. No mencionaban mi nombre directamente, pero para cualquiera que conociera nuestra situación, incluso vagamente, estaba claro que se referían a mí. Lo ignoré. Honestamente, no tengo tiempo ni energía para responder a tonterías en redes sociales. Pero lo que sí me molestó fue que mi tía, la mamá del primo mayor,
comenzó a llamar a otros familiares para pintarme como un monstruo. Según lo que me contó un primo lejano, ella estaba diciendo que yo había manipulado los documentos legales para cargarles la deuda a sus hijos. También dijo que yo estaba tratando de quitarles todo lo que tenían por envidia. ¿En serio, envidia? ¿De qué? ¿De sus autos, vacaciones y gadgets mientras yo apenas podía pagar el alquiler? Por favor. Mientras ellos se dedicaban a difamarme, mi abogado Martín estaba ocupado preparando nuestra defensa. La primera audiencia fue rápida, más una formalidad para presentar el caso y las pruebas iniciales. Pero lo interesante ocurrió después, cuando Martín comenzó a desglosar los documentos frente al juez. Primero, presentó el acuerdo original firmado por todos nosotros. Ahí estaba, en blanco y negro, la cláusula que especificaba que, en caso de incumplimiento, la deuda podía ser transferida proporcionalmente. El juez le pidió a los abogados de mis primos que explicaran por qué consideraban esto fraudulento si ellos mismos habían firmado ese acuerdo. ¿Y saben cuál fue su argumento? Nuestros clientes no leyeron el documento con detenimiento en su momento. Eso fue todo. Básicamente estaban diciendo que su ignorancia era una excusa válida. Martín no pudo evitar sonreír un poco al escuchar eso. Luego presentó las pruebas de los intentos que hice para que ellos pagaran, los mensajes, los correos, las reuniones. También mostró los extractos bancarios que probaban que yo había estado pagando religiosamente durante años mientras ellos no aportaron ni un centavo. La cara de mis primos durante esa parte fue impagable. Creo que nunca se imaginaron que yo había guardado tantas pruebas. Pero lo mejor vino cuando Martín sacó el último as bajo la manga, las publicaciones en redes sociales de mis primos, presumiendo sus lujos mientras la deuda seguía creciendo. Sí, le pedí a un par de amigos que tomaran capturas de pantalla de esas publicaciones antes de que las borraran. Había fotos de autos nuevos, vacaciones en playas paradisíacas, cenas en restaurantes caros, todo acompañado de comentarios como, trabaja duro, juega más duro o si no puedes pagar este estilo de vida. ¿Qué estás haciendo mal? Martín usó esas capturas para demostrar que no solo podían pagar la deuda, sino que habían optado por ignorarla deliberadamente mientras llevaban un estilo de vida extravagante. El juez parecía impresionado. Los abogados de mis primos intentaron contraatacar diciendo que esas publicaciones no probaban nada concreto, que no eran más que un retrato de sus vidas personales. Pero entonces Martín planteó una pregunta clave. Si tenían dinero para estas actividades, ¿por qué no cumplieron con su obligación legal de pagar la deuda familiar? Silencio. La audiencia terminó con el juez solicitando una revisión más detallada de los documentos financieros de mis primos. Esto significa que tendrán que presentar sus ingresos, gastos y bienes para determinar si realmente están en condiciones de pagar o si, como ellos dicen, no tienen dinero. Por supuesto, eso los puso aún más nerviosos. Lo interesante de todo esto es que, al salir de la audiencia, uno de mis primos, el menor, el que vive en Instagram, intentó hablar conmigo. Me alcanzó en el estacionamiento y me dijo algo como: mira, no sé por qué estás haciendo todo esto. Podríamos arreglarlo entre nosotros, ¿no? No necesitamos que un juez se meta en esto. Lo miré y le respondí con toda la calma del mundo. Tuviste años para arreglarlo conmigo, y te reíste en mi cara. Ahora es demasiado tarde. Se quedó callado, como si no supiera qué decir. Luego me soltó un te vas a arrepentir antes de irse. Por ahora, estoy esperando la próxima audiencia, donde se presentarán los detalles financieros de mis primos. Martín dice que estamos en una posición muy fuerte, pero que no debemos confiarnos. Lo único que sé es que, pase lo que pase, ya no pienso retroceder. Actualización 4. La segunda audiencia fue, honestamente, como ver un show en cámara lenta donde todo les explotaba en la cara. Les cuento cómo se desenvolvió todo, porque esta parte fue crucial para el caso y, sinceramente, un poco catártica para mí. Como mencioné antes, el juez ordenó que mis primos presentaran un desglose completo de sus finanzas, ingresos, bienes y gastos. Al parecer, ninguno de ellos pensó que esto sería un problema, porque entraron a la audiencia con esa misma actitud arrogante que siempre tienen, como si todo estuviera bajo control.
Bueno, eso duró exactamente hasta que comenzaron las preguntas. Primero, los abogados de mis primos intentaron argumentar que la orden del juez era invasiva y que no tenían por qué revelar detalles personales de sus finanzas. Pero el juez no estaba para tonterías. Básicamente les dijo que, si querían demostrar que no podían pagar la deuda, era su obligación probarlo. Si no presentaban la información, el tribunal asumiría que tenían los medios pero estaban eligiendo no pagar. Con esa amenaza sobre la mesa, no les quedó más remedio que ceder. El primo mayor fue el primero en ser interrogado. Presentó documentos que mostraban su ingreso mensual, que no era pequeño, pero también intentó argumentar que tenía muchos gastos que le impedían cubrir su parte de la deuda. Martín aprovechó para diseccionar esos gastos y, vaya sorpresa, resultó que la mayoría no eran necesidades, sino lujos. Por ejemplo, pagos de un auto deportivo de alta gama. Membresías exclusivas en gimnasios y clubes sociales. Gastos frecuentes en restaurantes de lujo y tiendas de ropa de diseñador. El juez lo miró y le preguntó: ¿quiere decir que puede permitirse estas cosas, pero no puede cumplir con una obligación legal que firmó voluntariamente? El primo mayor empezó a tartamudear algo sobre cómo no había entendido bien el acuerdo y cómo pensaba que yo me haría cargo. Pero el juez no se dejó convencer. Luego fue el turno del primo menor, el que vive en Instagram. Su declaración fue aún peor. Intentó presentarse como alguien que apenas podía llegar a fin de mes, pero Martín tenía las capturas de sus redes sociales listas para destruir ese argumento. Cuando el juez vio las fotos de sus vacaciones en Europa, los gadgets nuevos y las cenas en restaurantes caros, le preguntó directamente: ¿cómo justifica estos gastos y alega que no tiene dinero suficiente? La respuesta de mi primo fue, literalmente, esta: bueno, es que esas cosas las pagué con mi tarjeta de crédito. No es que tenga el dinero en efectivo. El juez soltó un suspiro, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Finalmente, el primo que se compró el auto caro trató de argumentar que su salario no era estable y que tenía responsabilidades familiares que absorbían la mayor parte de su ingreso. Pero luego Martín presentó documentos que mostraban que había hecho un pago inicial considerable por un auto nuevo justo después de que yo pagara un gran monto de la deuda familiar. Básicamente, quedó claro que simplemente había decidido priorizar sus caprichos en lugar de cumplir con su parte. El golpe final vino cuando Martín presentó un análisis comparativo de mis finanzas y las de mis primos. Mostró cómo, a pesar de ganar menos que ellos en conjunto, yo había logrado pagar mi parte de la deuda y cubrir gran parte de la suya. El contraste fue devastador para su caso. Cuando terminó la audiencia, la postura del juez fue clara: mis primos tenían la capacidad de pagar y habían elegido no hacerlo. El juez ordenó que, de manera inmediata, se hiciera efectiva la transferencia de su parte de la deuda a sus nombres y que ellos asumieran cualquier interés acumulado desde que comenzó el incumplimiento. También les impuso una multa por intentar retrasar el proceso con argumentos sin fundamento. El rostro de mis primos al escuchar el veredicto fue algo que nunca olvidaré. Era una mezcla de incredulidad, rabia y, por primera vez, miedo. Ya no podían esconderse detrás de excusas ni de su actitud arrogante. Ahora la responsabilidad era completamente suya, y no tenían a quien culpar más que a ellos mismos. Por supuesto, esto no terminó ahí. Al salir de la audiencia, mi tía volvió a confrontarme, esta vez gritando frente a todo el mundo: «Eres un traidor. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia?». Le respondí con toda la tranquilidad que pude reunir: no hice nada más que obligarlos a cumplir con lo que prometieron. Si eso es ser un traidor, entonces supongo que lo soy. Ahora que la deuda está oficialmente a sus nombres, finalmente puedo respirar un poco. No estoy completamente libre todavía, porque los bancos todavía necesitan ajustar las cuentas, pero al menos sé que ya no estoy cargando con todo el peso yo solo. Sin embargo, mis primos no se van a rendir tan fácilmente. Han insinuado que piensan apelar la decisión, aunque Martín está confiado en que no tienen base legal para hacerlo. Pase lo que pase, estoy listo. Actualización final. Pensé que después de la última audiencia las cosas empezarían a calmarse, pero no podría haber estado más equivocado.
Si algo me quedó claro es que mis primos no saben aceptar la derrota. En lugar de asumir su responsabilidad, decidieron doblar la apuesta y sinceramente, lo que hicieron a continuación terminó siendo su peor error. Poco después de la audiencia, comencé a recibir mensajes extraños de otros familiares. Algunos eran neutrales, preguntándome qué estaba pasando y si realmente había arruinado a mis primos. Otros, en cambio, eran directamente hostiles, llamándome egoísta, avaricioso y hasta diciendo que estaba destruyendo la familia. Todo esto tenía un tono extraño, como si alguien estuviera alimentando a propósito esta narrativa. No tardé mucho en enterarme de la razón, mis primos y mi tía habían estado difundiendo mentiras sobre mí, diciendo que había falsificado documentos para cargarles la deuda y que el juez había cometido un error al fallar a mi favor. Lo peor fue que comenzaron a usar sus redes sociales para amplificar esta versión. Publicaban cosas como, la justicia no siempre es justa o algunos prefieren pisotear a su familia en lugar de trabajar juntos. Al principio, me limité a ignorarlos. Pero luego empezaron a enviar mensajes directamente a mi empleador. Sí, leyeron bien. Mis primos intentaron meterme en problemas en mi trabajo al insinuar que no era una persona confiable. Lo sé porque mi jefe me llamó un día para preguntarme por qué estaba recibiendo correos anónimos con acusaciones vagas sobre mi ética y comportamiento. Afortunadamente, tengo una buena relación con él y no creyó nada de eso, pero la situación me dejó claro que mis primos habían cruzado una línea muy peligrosa. Martín me recomendó mantener la calma y registrar todo. Así que empecé a recopilar capturas de pantalla, correos y cualquier prueba de que estaban intentando difamarme. También le pedí a mis amigos y familiares cercanos que hicieran lo mismo. No sabía exactamente cómo usaría esta información, pero algo me decía que la necesitaría pronto. Mientras tanto, mis primos seguían adelante con su apelación, aunque, como dijo Martín, no tenían ninguna base sólida. Básicamente, su argumento era que la cláusula en el acuerdo familiar era abusiva y que yo había actuado de mala fe al transferirles la deuda. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba nueva, y la apelación fue rechazada casi de inmediato. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Después de perder la apelación, mis primos comenzaron a entrar en pánico. Recibí un mensaje del primo menor, el que vive en Instagram, pidiéndome hablar en privado. Lo ignoré, porque ya no tengo interés en dialogar con ellos. Unos días después, recibí otro mensaje, esta vez del primo mayor, básicamente diciendo: y mira, esto se nos está saliendo de las manos. Podemos arreglarlo sin más problemas si tú te retiras. Mi respuesta fue corta y directa. Ya no hay marcha atrás. Lo que vino después fue un intento desesperado y, francamente, estúpido por parte de mis primos. Contrataron a un abogado, y pongo comillas porque parecía más un amigo de ellos que un profesional, que los convenció de que podían demostrar que yo había actuado de forma fraudulenta. La estrategia que usaron fue fabricar pruebas falsas. Sí, leyeron bien. Mis primos falsificaron documentos para intentar demostrar que yo había manipulado el acuerdo original. No sé si pensaron que sería fácil o si simplemente estaban tan desesperados que no les importaba correr el riesgo, pero el resultado fue desastroso para ellos. Martín descubrió las inconsistencias casi de inmediato. Las fechas en los documentos falsos no coincidían con los registros originales, y las firmas tenían pequeñas diferencias que eran obvias al compararlas con las auténticas. Pero lo mejor fue cuando presentamos pruebas de que uno de los primos, el del auto caro, había contactado a un servicio en línea para crear los documentos falsos. El correo electrónico con la solicitud, incluyendo detalles específicos de lo que necesitaba, fue recuperado por un experto en informática que contrató Martín. Cuando presentamos esto en el tribunal, la reacción de mis primos fue digna de una película. El primo menor literalmente intentó negar todo, diciendo que no sabía nada y que había sido idea del mayor. El mayor, por su parte, intentó culpar a su madre, diciendo que ella había insistido en buscar otras opciones porque sentía que estaban siendo tratados injustamente. Fue un espectáculo patético, y el juez no tuvo ninguna paciencia con ellos.
El resultado fue contundente, además de mantener la transferencia de la deuda a sus nombres, el juez les impuso una multa adicional por presentar pruebas falsas y ordenó que pagaran todos los costos legales del proceso, incluidos mis honorarios legales. También dejó abierta la posibilidad de presentar cargos penales por falsificación de documentos, aunque Martín me aconsejó que esperara antes de tomar esa decisión. Cuando salí del tribunal, no sentí alegría ni alivio inmediato. Solo un profundo cansancio y una sensación de incredulidad ante lo lejos que habían llegado mis primos para evitar enfrentar sus responsabilidades. Sin embargo, ahora sé que finalmente tengo la ventaja y que, por primera vez en años, puedo empezar a pensar en un futuro sin esta carga constante. Esto no ha terminado del todo, pero mis primos han cavado su propia tumba. Y esta vez, no pienso detenerme hasta asegurarme de que enfrenten todas las consecuencias de sus acciones.